Hola, mi nombre es Camila Tierra Adentro, abogada, investigadora, sociojurídica. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Y antes de iniciar con esta historia tan interesante que he preparado para ti, por favor, quiero pedirte que te suscribas a este canal y le des en todas las notificaciones para que cada vez que yo suba un contenido de valor seas tú el primero en tenerlo y, lo más importante, el primero en aplicarlo. Voy a contarte una historia muy interesante de mi niñez. No sé, vete como unos 8, aproximadamente 9 años, cuando jugábamos en lo que yo denominaba la famosa cuadra o en mi barrio. Salíamos muchísimos niños a jugar y jugábamos la lleva. Por supuesto que tú sabes y conoces qué es la lleva, ¿verdad? Y entonces, bueno, salíamos a jugar la lleva, corríamos mucho, me encantaba un montón y esta experiencia jamás la voy a olvidar. Sin embargo, también hay algo que jamás voy a olvidar y es lo siguiente. Cuando estaban a punto de poncharme o de ponerme la lleva, me caí. Y resulta que ese empujón fue en la espalda y por supuesto no me enteré quién era, ¿no? Entonces me caí, me raspé, lloré un montón, me dolió también muchísimo y lo primero que yo hice al levantarme fue preguntar quién había sido. Por supuesto, los niños se reían y no me dijeron exactamente quién había sido. Yo asumía quién era, ¿no? Yo asumía quién era y puse toda la responsabilidad mía, la puse en el niño en esa época, en lo que nosotros llamamos famosamente culpa o este es el culpable. En fin, vamos a cambiarlo por responsabilidad. Entonces, este personaje era el responsable del raspado que yo tenía y de la tristeza y el dolor que en ese momento yo estaba padeciendo. Entonces, como no supe, nadie me dio razón quién era, yo asumí quién era, fui donde mi mamá y le dije lo siguiente: mamá, me pegaron, me empujaron, me raspé. Bueno, ahorita le estoy diciendo muy tranquilamente, pero pues estaba en un mar de lágrimas y mi mamá me responde lo siguiente: ¿para qué se deja? ¿Para qué se deja? Y entonces, esta estrategia de solución de conflictos es el primer aprendizaje que yo tuve en mi vida. Y ahora, entonces, ¿esta estrategia acaso es similar o es parecida a lo siguiente? Cuando tú tienes un conflicto o algo parecido, te pasa lo de Camila, ¿no? Entonces vas y buscas a un abogado para que te diga qué derechos tienes, vas y buscas a un juez, contratas al abogado para que vayan ante un juez para que a ti te dé la razón o le dé la razón a otra persona. Por supuesto, no estoy diciendo, hay casos en que realmente no se pueden conciliar, son inconciliables, como algún tipo de maltrato verbal, psicológico o físico, y también todo lo que está dentro del Código Penal, o sea, eso es indiscutible. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros podemos resolver a tiempo, como puede ser el caso de los divorcios, de las sucesiones y otro tipo de contratos en especial. Por ese motivo, me encargo de enseñarte la norma, de que existen mecanismos alternativos de solución de conflicto que tú puedes utilizar a tu favor y no esperar que un tercero decida sobre tu vida. Entonces, ¿qué estás eligiendo en este momento? ¿Cómo tú estás resolviendo tus conflictos o tu situación? ¿Acaso es la misma estrategia que te funcionaba cuando era niño? Y si tú la traes a tu presente, ¿será que funciona igual? ¿O esos resultados pues te gustan? Y si no te gustan, ¿cuál sería el motivo pues de no aplicar una información diferente? Haz esto. Lo mismo que hizo Abraham Lincoln. Mira, fíjate eso, es un gran personaje de la historia, es uno de los presidentes más amados y adorados de los Estados Unidos. Resulta que cuando él era joven, ¿qué fue lo que hizo? Pues estudiar leyes, ¿no? Y lo que él hacía era que escribía poemas, escribía cartas, hablando mal de las personas, de algunos políticos. Burlas, se burlaba de estas personas y se encargaba que en los campos la gente supiera este tema y tiraba las cartas en el pueblo y también en unos campos. Entonces, un buen día, un personaje de la historia no lo soportó, él se llama James Sherrill y era un político irlandés y él no se aguantó esto, lo retó a duelo y Abraham Lincoln aceptó, incluso se entrenó con un militar para ganar, ¿no? Y entonces llegó el momento del duelo y ese momento del duelo jamás pasó a la historia porque se frustró por unos personajes que ayudaron a que eso definitivamente no ocurriera. Imagínate, se estaban a punto de destruirse en sus vidas, posiblemente que los dos murieran, y llegan unas personas que eran sus padrinos a mediar el conflicto y eso jamás pasó.
jamás pasó. Tanto así que Abraham Lincoln, después de esa experiencia, jamás volvió a escribir cartas burlándose de las demás personas. Jamás lo volvió a hacer. Entonces, imagínate, o sea, esta persona se convirtió en una de las personas más grandes y poderosas del mundo e influyentes y amadas. Entonces, si Abraham Lincoln pudo resolver ese conflicto en ese momento, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué diferencia tenemos? ¿Qué diferencia hay entre esa época, entre ese momento de la historia de Abraham Lincoln con nosotros, cuando estamos en ese momento en el que nos ofuscamos, en que agredimos a las otras personas? También, por supuesto, recibimos esto y este punto no es que estemos de acuerdo. Sin embargo, el punto es gestionar esa emoción para que en un futuro no se convierta en acciones que crean una vida que tú no quieres vivir. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Recuerda siempre, Derecho Consciente, transformas tu mente, evoluciona el derecho. Esta es la reflexión del día de hoy. Recuerda conocer la normatividad. Hay muchísimos videos en mi canal de YouTube que a ti te pueden ayudar para darte claridad acerca de cómo funciona esta norma de sucesiones, también en divorcios. Y si tienes alguna duda o inquietud, bueno, pues no dudes en escribirme por WhatsApp y asesoramos todos estos temas. Recuerda siempre, Derecho Consciente, transformas tu mente y evoluciona el derecho. Chao, chao.